Hola, muy buenas noches. Deseamos que hayan tenido un día espectacular. De antemano, pues, bienvenidos, porque hoy es viernes y no es un plan que tengamos, digamos, programado para conectarnos a escuchar una charla de salud y bienestar, pero se van a dar cuenta que es algo espectacular. Hoy estamos con Carmen Ramírez. Ella es ingeniera civil, mamá de una niña de 2 años y bueno, Carmen, cuéntanos qué te motivó a hacer Gano Excel, por qué una ingeniera decide hacer Gano Excel al 100%, ¿cómo funciona eso? Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Como dice María, me uno a felicitarlos por estar conectados en este espacio de salud y bienestar. Créeme que vamos a tener una noche muy agradable, se van a llevar una información demasiado valiosa para ustedes y su familia. Y pues María, antes de contarte esta grata experiencia, quiero presentar a mi socia y amiga María Casallas. Ella es fisioterapeuta, especialista en ergonomía y trabaja para una empresa muy importante del sector de oil and gas, y se une a este proyecto porque le encanta el tema de salud y bienestar, y gracias a ella hemos podido generar un equipo muy interesante con otras personas para poder llevar este mensaje de una manera correcta. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya vamos a hablar un poquito de eso porque va a ser, digamos, lo importante de la noche. Y retomando el tema de María, pues empiezo este proyecto ya hace 2 años y vi en el proyecto una forma de tener tiempo y seguir siendo una mujer muy productiva. Y cuando conozco a fondo el tema de salud y bienestar que nos ofrecen los productos de la compañía, pues entiendo lo valioso que es poder tener, como su visión lo dice la compañía, salud, bienestar y prosperidad a través de servir, a través de compartir salud. ¿Y por qué, María? Porque formas de hacer dinero hay muchísimas, pero formas de llevar salud y bienestar y que tú puedas generar un tema de prosperidad para la persona que lo quiera emprender de una forma profesional a través de la plataforma empresarial, también lo puede hacer. Pero esta noche vamos a hablar de algo, digamos, súper interesante, que es el corazón del negocio y el corazón de la charla que tenemos hoy, y es cómo realmente el producto ha impactado de una manera positiva en nuestras vidas, en nuestro metabolismo y sobre todo en nuestros hijos. Sí, eso es súper importante porque pues ahorita con eso que estamos viviendo en cuarentena, encerrados, el tema de la ansiedad, esos kilitos de más que han llegado, que no nos gustan, hombres y mujeres y niños, porque es un tema que de verdad es bastante álgido para toda la población, y que con esto nos dimos cuenta que son más las personas que no han podido volver a su trabajo porque de una u otra manera tienen unas patologías o unas enfermedades que no les permiten hoy regresar. Dentro de eso es la obesidad. La obesidad ya es considerada una patología, pero detrás de ella vienen muchas más. Entonces, que sea Carmen la persona que nos cuente quién es el invitado de hoy, porque yo sé que los que están aquí conectaditos hoy en esta sala es porque les interesa lo que les vamos a contar. Listo, entonces la persona que viene hoy para mí es un grato momento presentarlo y edificarlo, porque es un gran amigo que conozco en un proyecto del sector de oil and gas. Es una persona muy carismática, muy servicial, y siempre ha tenido el interés por el tema de la salud, el bienestar, y sobre todo a través de productos orgánicos, a través de que el metabolismo de las personas funcione de una manera correcta sin hacer cambios bruscos. Y él es el ingeniero químico William Gaona, es un amigo, socio muy, muy querido por grandes amigas que también hacemos el proyecto, y él a través de su experiencia, María, nos va a contar de manera real y tangible cómo es que realmente nuestros productos, a través de una buena alimentación, vamos a poder controlar ese peso, pero de una manera natural, ¿sí? Y sobre todo desde la coherencia, porque a través de la literatura, él es ingeniero químico, ha investigado demasiado sobre el producto y cómo de verdad para cada persona, de acuerdo a sus hábitos, a su metabolismo, le va a poder ayudar de una manera correcta, nutriendo y eliminando tal vez las toxinas que todo el tiempo generamos
por los malos hábitos. Entonces, Willy, María, sin más preámbulos, nuestro invitado de la noche, y de verdad, bienvenido, William. De verdad es un honor tenerte en este espacio de salud y bienestar. Bueno, no sin antes yo decirles, todos los que están muy conectaditos en esta sala, agendita y lapicero, pilas pues, porque en serio que lo que hoy nos va a contar Willy funciona y funciona de una manera rápida. Entonces, Willy, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Excelente, Willy, qué bueno saludarte. ¿Cómo estás? Gusto saludarlas, es un placer estar aquí en este evento para compartir parte de mi experiencia a todas esas personas que desean tener un cambio en su vida sin necesidad de hacer dietas extremas ni tampoco gastar exceso de dinero en médicos, en medicamentos, simplemente haciendo algunas cosas sencillas que pueden ayudar a mejorar tanto tu salud como tu bienestar. Entonces la idea es mostrarles parte de lo que yo he hecho en mi vida para bajar alrededor de 17 kilogramos de peso y no volver a subirlos, ni tampoco ver la báscula con temor, sino que cada día en vez de ver que va para arriba, veo que bajo aún más. La idea es compartir estas experiencias con todos ustedes y poder aportarles ideas en ese proceso que tenemos todos de luchar contra la báscula. Súper bien, Willy. Willy, yo pues digamos que todo el tiempo me decían que tú tenías un conocimiento muy bueno respecto a los beneficios del Ganoderma lucidum y tuve la experiencia de que me contaras cómo empezar a consumir ese producto para muchos socios que tenemos pues en Estados Unidos, uno de ellos en Estados Unidos, y los beneficios son magníficos, pero arranquemos por lo más importante. ¿Qué nutrientes necesita nuestro cuerpo? Tú desde tu poderoso entendimiento, ¿cómo funciona este producto en nuestro cuerpo? Cuéntanos. Bueno, les voy a compartir una sencilla presentación que hice para poder mostrar desde una forma más gráfica todo lo que tenga que ver con esta charla y que las personas puedan tomar algunos apuntes importantes. De entrada les digo que ahí están mis datos. Si alguien quiere alguna aclaración, algún detalle, alguna cosa, pues con mucho gusto. Entonces, lo que vamos a ver, lo que me comenta María es qué nutriente necesita el cuerpo. El cuerpo necesita dos tipos de nutrientes macro en la actualidad. Necesita carbohidratos, necesita proteínas y necesita grasas, así como necesita también algo que se llaman los micronutrientes. Esos micronutrientes, estamos hablando de las vitaminas y los minerales necesarios para poder tener un funcionamiento óptimo de nuestro organismo y que nuestra salud siempre esté en el nivel más alto. Puta, me pasa corriente, ojalá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Willy, vemos tu pantalla muy bien. Bueno, entonces, estimados, vamos a hablar un poco de qué es cada una de esas cosas para poder identificar esos micronutrientes y esos macronutrientes, dónde se encuentran y cómo sabemos cuáles son beneficiosos para bajar de peso y cuáles de pronto no es que sean dañinos para la salud, pero no nos ayudan mucho en ese tema de bajar de peso. Entonces vamos a empezar con los carbohidratos. Los carbohidratos son de tres tipos: los azúcares, que los encontramos en el azúcar de mesa, la fructosa que está en las frutas, la sacarosa, que pues, obviamente que tenemos en la casa, y la lactosa que tiene la leche. Esos son azúcares de digestión rápida. Los almidones es lo que nosotros consumimos o llamamos como tubérculo: la yuca, la papa, el arroz, algunos cereales. Y hay una cosa muy importante que es la fibra. La fibra son carbohidratos de digestión lenta que sirven para alimentar algunas de las bacterias que tenemos en el tracto intestinal y se llaman prebióticos, con E, prebióticos. Ese lo encontramos en la pulpa de las frutas cuando las comemos enteras, en las verduras y también en un hongo muy medicinal que es en el Ganoderma lucidum. Los carbohidratos.
Dime, Mari, te escucho. ¿Y cuál es la importancia de esos carbohidratos y pues qué efecto tienen en nuestro cuerpo para yo evitar subir de peso, por ejemplo? Bueno, los carbohidratos son el combustible del cuerpo. Los carbohidratos nos brindan energía, la energía necesaria para que las células funcionen, proviene principalmente de la glucosa. Todos esos azúcares que estamos viendo ahí tienen un mecanismo dentro del intestino y dentro de todo el aparato digestivo para convertirse finalmente a grasa o a glucosa. La glucosa es el alimento de las células y nos permite tener energía. Los azúcares que vemos en la izquierda son azúcares que generan mucha energía rápidamente. Los almidones son unos azúcares más complejos que requieren un poco más de trabajo del organismo, y la fibra pues es algo mucho más difícil de romper y nos genera un efecto de saciedad. ¿Para qué sirven los carbohidratos? Básicamente sirven para generar energía. ¿Quién está en el... Bueno, No, Willy. disculpen, estos temas me apasionan mucho. No, Willy, créeme que estamos acá súper atentos con nuestra agenda en mano. Bueno, en todas las presentaciones al principio, no sé si les comenté que voy a dejar abajo unos tips resaltados en amarillo. ¿Para qué? Para que la persona vea esa información como algo importante que debe aplicar en su vida para poder hacer un cambio, tanto en su alimentación como en sus medidas con el tiempo. Esto que estamos viendo acá en esta lámina son los carbohidratos y algo muy importante que se llama el índice glucémico. Disculpen, es glucémico. El índice glucémico clasifica los alimentos de acuerdo a 3 escalas, bajo, medio y alto, de acuerdo a unos números que vemos en la parte izquierda. Ese índice glucémico, cuando es alto, son carbohidratos como los azúcares, como la sacarosa que tenemos en la casa, como todo aquello que rápidamente se vuelve energía, como la panela también, todos esos azúcares que son fáciles de conseguir, que al ingerirlos se pasan a la sangre y se convierten en glucosa. Aquellos que son de índice medio, su absorción es más lenta y moderada porque son un poco más complejos y requieren que el intestino y todo el aparato digestivo trabaje un poco más, requieren de más energía para poderse digerir. Y los bajos, pues la glucosa se produce muy lentamente, pues los bajos, ahí estamos hablando de las fibras, los medios estamos hablando de algunos almidones y los altos estamos hablando de azúcares sencillos. Por ejemplo, acá en la parte izquierda vemos algunos ejemplos donde podemos identificar qué alimentos no nos ayudan para nada para poder bajar de peso, como son los cereales que están aquí a la izquierda. No quiere decir que sean malos, ni tóxicos, ni nada de eso, simplemente que cuando hay un régimen para bajar de peso no tienen la utilidad que nosotros estamos buscando. También las papas. Están viendo acá los panes, están viendo acá el chocolate, pero no el cacao, porque el chocolate que nosotros conocemos como chocolate básicamente es el producto industrial de agregar un montón de azúcar a un poquito de cacao, y un cacao que le quitan lo mejor que tiene, que es la grasa. El índice medio nos lo dan el arroz, las frutas, sobre todo las frutas, algunos legumbres, y el índice, disculpen, y el índice bajo nos lo dan algunos granos, otras frutas, nos la dan alimentos como la soya, como las nueces, como el yogur libre de azúcar, como algunos granos como los garbanzos. Entonces, ese índice nos da una idea que es lo que están viendo abajo. Si tú estás buscando bajar de peso, trata de eliminar o bajar en lo posible el azúcar de los productos de panadería y consume más frutas completas y verduras, porque como se acaban de dar cuenta acá, están en un índice glicémico medio y bajo que va a hacer que tu insulina y tus niveles de azúcar en la sangre estén controlados o empiecen a caer. ¿Para qué sirve toda esta información? Para poder identificar el mecanismo que hace el cuerpo. Cuando consumimos azúcares en el cuerpo, esos azúcares llegan al hígado, así en forma gráfica, me disculpan mis palabras, y le toca y le dice: señor hígado, vengo
con una carga de azúcar. El hígado convierte esos azúcares en moléculas más complejas. Él empieza a generar una sustancia que se llama glucógeno, y ese glucógeno es el que se carga de convertirse o en glucosa, que es el combustible de las células, o en su defecto en grasa si tenemos una resistencia a la insulina. Entonces es muy importante que tratemos de regular ese consumo de azúcares, porque el exceso de azúcar va a generar una conversión de ese glucógeno no en glucosa, sino que el hígado, ya cuando las células consuman toda esa glucosa, va a generar grasa, porque ya es algo que es un excedente y se va a empezar a acumular. Fantástico, Will. Yo estoy acá, mejor dicho, tomando nota. O sea que yo estaba haciendo todo mal porque empezó cuarentena y lo que empecé a hacer fue a comer galletitas. Carmen, tú tienes lo que más comías en el encierro los primeros días. Sí, pancito, tostaditas, que uno cree que aunque sean integrales, pues no tienen gluten y pues la verdad sí, ahí es donde ya estamos un poquito más controlados. Willy, entonces listo, la importancia de los carbohidratos, pero ¿qué son las grasas y cuál es el efecto en el peso cuando, pues digamos, cómo debo consumir esas grasas? Bueno, las grasas, algunas lo llaman lípidos, grasas, tiene varios nombres. Básicamente las grasas son sustancias que aumentan o disminuyen el colesterol bueno o el colesterol malo en el organismo, y que sirven como un macronutriente del cual están hechos órganos importantes como el cerebro, el cual tiene más de 30% de su composición en lecitina y en otros complejos que provienen de la grasa. Entonces las grasas tienen un comportamiento óptimo para poder controlar el funcionamiento del organismo, porque también son una fuente de energía. Pero hay dos tipos de grasas, unas que son saludables, que nos ayudan a bajar medidas. ¿Por qué? Porque ese colesterol bueno, cuando se incrementan esos niveles de colesterol bueno en la sangre, lo que va a hacer es que nos va a limpiar las venas, nos va a limpiar las arterias y va a disminuir la acumulación de placa, que es lo que nos afecta la presión arterial, nos afecta el corazón, y también nos puede perjudicar el funcionamiento del cerebro por algunos derrames o otras enfermedades en el cerebro. ¿Cuáles son las grasas saludables? Las grasas saludables más populares son el huevo, es una de las mejores, el aceite de oliva, en lo posible extra virgen, el aceite de coco y el coco en sí, las nueces, los pescados tienen ahí una correlación entre omegas 3, 6 y 9, en lo posible tratar de buscar los pescados que sean de carne roja. Después hablaremos un poco más a profundidad. El aguacate y el cacao, pero el cacao puro, no el que le quitan la grasita, que lo que la gente erróneamente piensa que la manteca de cacao es mala, pues resulta que no es así. Y un producto importante que tiene grasa saludable es el Ganoderma lucidum. Eso que ven ahí abajo es una recomendación que yo he implementado y me ha funcionado. He tratado de incluir alguna de esas grasas, incluyo de 2 a 4 en cada comida, en el desayuno, en el almuerzo y la comida. ¿Para qué? Para que me ayuden a bajar de peso, porque las grasas saludables realmente no son grasas que se acumulen, como todo el mundo piensa, en forma de aumento de medidas, sino que al contrario, es un nutriente esencial necesario para el organismo, y también nos ayudan a bajar de peso, limpiando todos esos depósitos de grasas, porque tienen un efecto termogénico, ayudan a quemar grasas. Otra grasa, la grasa que más nos gusta y es la más mala, digamos la más popular, esa es la que todo el mundo come cuando sale a la calle a comer comida rápida. Entonces estamos hablando de las grasas no saludables. Estamos hablando de la comida rápida como tal, debemos evitarla, los alimentos ultraprocesados, los paqueticos de tienda, las papitas fritas, todo lo que tenga que ver con panadería industrial, las tortas, los ponqués, todo lo que tenga que ver con trigo industrial. No quiere decir que el trigo sea malo, sino que en la industria pesada, la industria de la panadería, le agregan una cantidad de azúcar y grasas que son de mala calidad, que nos ayudan a subir medidas.
los alimentos congelados, los fritos y los embutidos. Eso que está ahí abajo es importante. Tomen nota de eso. Las grasas no saludables aumentan colesterol, triglicéridos, subes de peso y te van a generar una cantidad de enfermedades en el sistema circulatorio bastante importantes, como la hipertensión arterial, enfermedades del corazón, y van a generar un deterioro en tu salud, porque cuando suben el colesterol y los triglicéridos, la persona se siente cansada y deteriorada. Willy, entonces, pues de acuerdo a esa información que tú me das o que nos das, ¿cuál es la mejor hora entonces para yo tomarme un tinto? Pues sobre todo que sabemos que después del almuerzo nos encanta el tintico. En este caso, pues nosotros tenemos acá un tinto cerrero. ¿Cuál es la mejor hora entonces de acuerdo a lo que nos dices? Bueno, vamos, ahí tengo que hablarles de algo. Hay unas horas del día regidas por el ciclo circadiano y por otros conceptos que podemos profundizar en futuras charlas. Las mejores horas de tomar en nuestro tinto, realmente el tinto que tenemos en nuestras casas tiene cierto grado de acidez. Y ese grado de acidez en el organismo no ayuda demasiado a nuestra salud, debido a que en el ambiente ácido del organismo proliferan los virus, las bacterias y los hongos. Entonces, la mejor hora de tomar un tinto debería ser, primero, más que la hora, la calidad del tinto, que tenga un pH lo más cercano a neutro y que sea en ayunas. En ayunas, ¿por qué? Porque el tinto es una sustancia que ayuda con el sistema digestivo, acelera las reacciones químicas dentro del organismo y también nos mantiene alertas, nos mantiene el sistema circulatorio activo. Entonces la mejor hora sería en ayunas, un tinto de pH neutro. Si tomas un tinto ácido, un tinto corriente, te va a dar gastritis y te va a arder el estómago. Después de las comidas se recomienda entre 1 y 2 horas. ¿Para qué? Porque generalmente cuando comemos le metemos jugo o bebidas frías. Las bebidas frías y los jugos no favorecen la digestión, generan bolitas de grasa que hacen un poco más torpe el funcionamiento del aparato digestivo, generándole problemas y generando una serie de reacciones químicas indeseables. Por eso, en vez de tomar bebidas frías, se recomienda que se tome un tintico al menos 1 hora después para ayudar con su digestión, entre 1 y 2 horas. Willy, recuerdo que en una de nuestras charlas me decías lo importante que es una buena digestión para el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Que tiene muchísimo que ver la oxigenación con germanio orgánico y, bueno, y sobre todo pues que el intestino hace una función muy interesante respecto al cerebro, y es algo que muchas veces no tenemos en cuenta o desconocemos. ¿Y bueno, qué significa eso? O sea, digamos, ¿cómo está conectado el intestino con la parte de la oxigenación del cerebro? Existe una teoría de algunos médicos que dice que hay un cable directo entre el aparato digestivo y el cerebro, o que es un segundo cerebro. Si nosotros estamos bien de nuestro aparato digestivo, todo nuestro cuerpo, hasta nuestro cerebro, se va a sentir cada vez mejor. ¿Qué quiere decir estar bien del intestino? Quiere decir que cuando tú consumas algo, sientas bienestar, sientas que estás consumiendo algo con agrado, sientas que esa información que está entrando por tu boca está generando una serie de nutrientes y no necesariamente está generando un daño, porque si comes con culpa, esa culpa va a hacer que se te suban los niveles de cortisol, vas a estar estresado y ese estrés se va para el aparato digestivo y se convierte en grasa. Entonces, cuando hablamos de estar bien del sistema digestivo, estamos hablando también de cosas tan importantes como la hidratación, porque nuestro cuerpo es 70% agua y el agua es necesaria para vivir. Si nosotros nos deshidratamos y no tomamos suficiente agua, ¿qué va a pasar con las bacterias benéficas que tenemos en el aparato digestivo? Pueden empezar a morir. Y esa falta de agua puede generar daño a órganos internos como los riñones, el cerebro, el corazón. El agua también la necesitamos para eliminar toxinas. ¿De dónde va esto? Que el agua es algo que entra por nuestra boca y se encarga de limpiar y de hacer una serie de funciones en todo nuestro organismo. El cuerpo humano
no suele absorber agua sin minerales. El agua necesita ciertos minerales para poder ser absorbida en el intestino grueso y delgado. Si tomamos agua destilada como la que le echan a las baterías o como la que se usa en productos industriales, esa agua no se va a absorber. Entonces, el agua es muy importante. Pues el agua, mínimamente, las personas deberían tomar un vaso de agua por hora o al menos 2 litros al día. Si estás haciendo deporte, incrementa. Porque si no tomas suficiente agua, la digestión se hace lenta, vas a tener dolores de cabeza, vas a tener efectos en el metabolismo y puedes, en vez de adelgazar, puedes empezar a engordar. Cuando te vayas a acostar hay una recomendación que tienen los japoneses, esas son dietas muy antiguas que tienen los japoneses. Antes de acostarte, sin cepillarte, tómate 2 vasos de agua y tómate 2 en ayunas. ¿Para qué? ¿Qué hace esa agua en el organismo? Limpia todo el aparato digestivo, limpia todo el organismo. Como el organismo está vacío, esa agua te va a ayudar a limpiar toxinas y va a empezar a ayudar a despertar los órganos y empiezas a bajar de peso. Eso se debe hacer todos los días y el agua debe estar al clima. ¿Por qué al clima? Porque el agua fría, pues el organismo tiene que calentarla, entonces tiene que meterle energía y esa agua fría no se va a absorber al 100%. El agua al clima se absorbe mejor y se tolera, ayuda más al metabolismo que el agua fría. Es importante el tema de la hidratación. Y esa información es súper valiosa. O sea, a nosotros siempre nos han dicho que tenemos que tomar agua. Y de hecho, pues uno lo hace, pero no como tú lo estás indicando ahora. Entonces, tú hablabas de la actividad física. O sea que el ejercicio sí me ayuda o no me ayuda a bajar de peso. Porque mira que tenemos casos muy puntuales que uno empieza a hacer ejercicio muy juicioso, pero es ese dicho popular de, hola, pero es que veo una hamburguesa y me subo 10 kilos y hago 2 horas de ejercicio y no bajo ni un gramo. Eso Willy. Sí, Eso Willy, es algo muy interesante. Resulta que yo tengo una experiencia personal que compartirles a todos nuestros oyentes. Me disculpan. Quiero que me compartas porque en algunas de nuestras conversaciones, tanto en el trabajo como ahora desarrollando el proyecto, comentabas que eras uno de esos fieles, digamos, personas que quieren iniciar en enero con toda el tema del ejercicio. Eres muy disciplinado, te conozco y haces todo en excelencia. ¿Y por qué, digamos, en el gimnasio, a pesar de que era juicioso, disciplinados, no eran los esperados? Tú eres un caso fiel de esto que María nos comenta y cuéntanos desde coherencia qué fue lo que pasó. Miren, hay algo muy curioso que les quiero contar antes de explicarles un poco del ejercicio de esa lámina súper interesante que está en la izquierda. Yo he hecho ejercicio desde que estaba pequeño y yo cuando voy al gimnasio se la meto es toda. Duraba 2, 3, 4 horas. ¿Y qué hacía? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Usted se quema y dice, me merezco ir a comerme una hamburguesa, un pollo frito, y se va uno y se come su pollo frito, su hamburguesa, su pizza y su litro de jugo y se acabó el ejercicio. Les voy a... 5 los que hayan hecho eso, por favor. 5 los que hayan ido al gimnasio 1 hora y salieron a comerse la hamburguesa sin remordimiento. Alce la mano el que crea que es culpable. 5, por favor, en el chat. Bueno, entonces les comento, yo duré, después de que subí de peso, a mí me costó mucho trabajo bajar, ¿sí? Entonces yo me iba todos los días para mi gimnasio y le daba duro, pero cometía varios errores. Uno de esos era que al final me empezaba a comer lo que me cayera, lo más rico, lo más grasoso, lo peor. Y después, ¿qué hacía? Yo decía, me voy con mis amigos a tomarme las polas porque qué calor. Y la estaba embarrando. ¿Qué otra cosa hacía mal? Tomaba poca agua y en vez de agua, ¿qué hacía? Tomémonos una Coca-Cola en el gimnasio que eso da energía y eso me pone súper. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Le estaba metiendo muchas calorías, muchos carbohidratos, mucha grasa mala y el cuerpo después de hacer ejercicio pues se vuelve como una esponja y necesita nutrientes. Si tú le metes unos nutrientes de baja calidad, lo que vas a hacer es que te vas a acumular grasa. Entonces yo en vez de adelgazar, me engordaba. Empecé haciendo ejercicio con 92 kilos y subí hasta 99 kilos y hacía ejercicio. Y eso pasa, sí, eso pasa muchísimo.
Y sobre todo que hay otra cosa que a veces nosotros no tenemos, y es la higiene del sueño, ¿no? Claro, bueno, antes de la higiene del sueño les quiero comentar algo de lo que hay acá que es muy interesante, de que no necesariamente no debes hacer ejercicio, debes hacerlo bien. ¿Cuál es la idea? Es necesario hacer ejercicio, ¿por qué? Porque favorece algunas funciones en el cuerpo, como que promueve la inmunidad, mejora la resistencia de las articulaciones, los huesos y te da una masa muscular con cierta consistencia, te sientes bien y vas a tener fuerza para hacer una cantidad de cosas. Mejora la flexibilidad y le da a uno bienestar. Usted está estresado, se va para el gimnasio y una berraquera, tanto por el ejercicio como por otros tópicos interesantes que hay en el gimnasio. Todos lo sabemos, yo sé que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Eso que está allá abajo es muy interesante. Lo que está en amarillo es la clave de lo que se debe hacer bien. Si tú haces ejercicio, pero comes mal, el 70% de ese plan de reducción de pesos, pues no va a funcionar, porque el 70% es alimentación y el 30% ejercicio o hasta menos. Entonces, la idea es combinar las dos actividades teniendo una dieta saludable, metiendo todas esas grasas buenas, metiendo muchos vegetales en tu alimentación, metiendo las proteínas correctas. No sé si se dieron cuenta una información muy interesante que tenía que mostrarles en el tema de las proteínas, tal vez se me pasó antes de continuar. El cuerpo requiere al menos 1 gramo de proteína efectiva por cada kilogramo de peso, no el actual que tiene usted. Si usted tiene que hacer un estudio con un médico, con un profesional de la salud, para poder identificar cuál es tu peso ideal, y de acuerdo a tu peso ideal necesitas entre 1 y 2 gramos de proteína al día efectiva. Entonces, fíjate lo que está aquí. Unas proteínas de origen animal que ya las conocemos, entre esas el huevo, la leche, el queso, los pescados y las carnes. Y de origen vegetal también tenemos algo interesante que es el Ganoderma lucidum, la espirulina, hongos, nueces y otros granos. Entonces, fíjate que tienes opciones. Entonces, la idea es que por cada huevo que tú consumas, digamos, te ganas 6.5 gramos de proteína efectiva. Las carnes blancas, tú coges 100 gramos de carne blanca y más o menos el 20% de ese peso va a ser proteína efectiva, te estás ganando 20 gramos. Las carnes rojas de 100 gramos, 30 son proteína efectiva. Entonces, si tú dices, mi peso ideal debería ser 70 kilos, deberías consumir 70 gramos de proteína efectiva al día para poder mantener tu masa muscular y no afectar tanto el funcionamiento de tu cuerpo como tu fuerza. Entonces, todo eso que vimos aquí, esos carbohidratos como la fibra, estas proteínas que estamos viendo acá, y las grasas saludables son parte de esa alimentación que debemos mantener en nuestro día a día para que combinado con el ejercicio podamos tener un resultado óptimo. Entonces, el ejercicio más la alimentación, esa es la clave para poder reducir nuestras medidas, no solamente nuestras medidas, sino también nuestro bienestar. Súper, Willy, o sea que ahí hay mucha coherencia respecto a que el cereal se recomienda mucho para las personas que son deportistas. De hecho, nosotros habíamos armado unos kititos importante, no se vayan a despegar, pues, muchachos de la sala, porque, o sea, la proteína de este cereal se combina con la actividad física y tiene excelentes resultados, te entiendo, ¿sí? Claro que sí, es importante empezar a revisar las etiquetas. A veces nosotros vamos al supermercado y ni siquiera miramos, por ejemplo, que nos están engañando con productos que para nosotros son saludables, como el yogur. Resulta que tú tomas un yogur de una marca comercial y más o menos el 30% de su peso es azúcar. Si decimos que una persona, según la Organización Mundial de la Salud, necesita 25 gramos de azúcar al día, una persona que no esté pensando bajar de peso, y tú le metes en un yogur de 100 gramos, le metes más o menos 30 gramos de azúcar, estás excediendo la tasa diaria de consumo de azúcar, empiezas a acumular grasas, y eso es solamente un yogur. Entonces nosotros debemos ser muy conscientes de lo que consumimos, lo que compramos,
porque no se engañan con etiquetas falsas. Tú no te tomas un yogur solamente porque tiene unos probióticos y porque tiene pues una grasa buena que proviene de la leche, sino que también te estás metiendo un montón de azúcar y lo mismo pasa con las gaseosas, lo mismo pasa con lo de panadería. Entonces es muy importante que empezamos a leer las etiquetas. Eso Excelente. es la clave. Qué pena. Por eso, como lo que resaltaba María del tema de los kits, nosotros tenemos, digamos, variedad de productos dependiendo del momento en el que estemos. Si queremos bajar, pues tenemos algunos productos para que eso sea mejor y que, aunque los demás, hay unos que están endulzados de manera orgánica, digamos, no como lo sabemos de manera no muy sana, podemos hacer unas combinaciones excelentes de acuerdo a lo que queramos conseguir con el metabolismo, ¿sí? Entonces, ahorita pues María nos cuenta un poquito más de esto de los kits, sobre todo para poder resaltar lo que dice Willy, que dependiendo del momento en el que estemos, si no queremos muchos picos de azúcar, poder saber cuál en el momento es el producto más óptimo a lo que queremos conseguir de acuerdo al peso. Bueno, les quiero hablar acá algo muy importante que pues realmente hoy en día con los temas tecnológicos no estamos atendiendo, que es el sueño. El sueño tiene unas funciones en el organismo, entre esas una muy importante que pues de pronto las personas no tienen muy claro, es que cuando nosotros dormimos el cerebro se encarga de limpiar una placa que lo cubre y que si esa placa se empieza a acumular y no se elimina, empiezan a generarse las enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otras enfermedades bastante serias que son irreversibles en el cerebro. Nuestro ánimo mejora cuando dormimos bien y regulamos nuestro metabolismo, porque el hecho de estar durmiendo, el cerebro está consumiendo una cantidad de calorías impresionante que provienen de la grasa y nos ayuda y mejora el aprendizaje. Si no dormimos bien, aumentamos de peso. ¿Por qué aumentamos de peso? A decir, Willy, o sea, yo conozco muchas personas que dicen que el estrés no les permite dormir, pero que se sube mucho de peso. ¿Cómo es esa relación, porfa? Bueno, entonces resulta que cuando nosotros no dormimos bien, ¿qué pasa cuando no dormimos bien? Alteramos nuestro metabolismo. Ahí de pronto en otra charla podríamos profundizar un poco más acerca de algunos trastornos metabólicos producidos entre esos por el sueño, por el exceso de consumo de azúcares. La idea es que cuando nosotros no dormimos bien, nuestro metabolismo se altera. ¿Qué es que se altere? El organismo está diseñado en el ser humano para que en las noches nosotros generemos un reposo y hay unas funciones en el organismo que solamente se activan cuando estamos durmiendo. Cuando no dormimos, en vez de que el cerebro consuma esa grasa que tenemos acumulada ahí, porque como les había dicho, el cerebro consume bastantes ácidos grasos, bastantes grasas por su composición. Él lo que va a hacer es, va a sentirse pobre en nutrientes, va a empezar a acumular placa y lo otro es que quien no duerme tiene la tendencia a ir a la nevera, a comer dulce, a comer de todo y su estado de ánimo cambia, empieza a generar enfermedades como la depresión, como la ansiedad y esas son enfermedades que la mayoría de la gente las traduce en comer dulces. Entonces, la idea es que una persona sana debería tener una higiene del sueño. Esa higiene del sueño implica máximo a las 10 p.m. acostarse máximo a esa hora y la verdad no debería acostarse con el celular. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las personas lo que hacen es que se acuestan y tienen el celular en la cara, tienen la pantalla del televisor prendida y eso ¿qué altera? Altera la melatonina, que es la hormona natural que segrega una parte del cerebro que sirve para conciliar el sueño. Las personas empiezan a alterar sus hábitos de sueño y empiezan a pasar por la nevera, a picar y no dejan descansar el páncreas y la insulina está alta y vamos a empezar a acumular grasa y resistencia a la insulina. ¿Eso en qué se traduce? En acumulación de grasa. Es importante tener buenos hábitos de sueño de 7 a 8 horas al menos de sueño en las noches. Willy, y digamos, para nosotros empezar a regular el sueño, que es súper importante, de hecho, no solamente para los adultos, ahora se volvió moda que los niños se queden viendo videos en el celular y yo creo que si no empezamos a cuidarnos o a cuidar los niños desde ya,
vamos a tener un mundo con niños con muchos problemas a nivel del sistema nervioso central y bueno, otras cosas que luego hablaremos, pero el chocolate, cómo funciona para regular el sueño y las cápsulas del psyllium, cómo funciona eso, cuéntanos, por favor. Bueno, ya a raíz de toda esa información valiosa que vimos atrás, vamos a hablar de un regalo de la naturaleza que está en Asia desde hace más de 5.000 años y que ellos han venido estudiando, que se llama el Ganoderma lucidum. Ese hongo, que es muy antiguo, que tiene más de 200 nutrientes. De esos nutrientes estamos hablando de carbohidratos, de proteínas, estamos hablando de micronutrientes, estamos hablando de grasas. Ese hongo tiene más de 200 de esos nutrientes y 154 sustancias antioxidantes que se encargan de contrarrestar el funcionamiento normal de las células, que es generar unas toxinas. Entonces esos nutrientes entran al organismo y nos ayudan a eliminar todas esas sustancias tóxicas que generan enfermedad, inflamación y en algunos casos muy delicados los tumores. Entonces, ¿qué es lo que hace ese hongo en el cuerpo? Desinflama, tiene un efecto antiinflamatorio, reduce el azúcar, tiene una función reductora del colesterol malo, reduce la presión arterial, ya que si se limpian nuestras arterias, pues circula mejor la sangre, da energía y desintoxica. Entonces, ese hongo del que estamos hablando tiene una cantidad de componentes, como lo estamos viendo acá. El hongo tiene fibra, tiene enzimas, proteínas, complejos polisaccáridos y algo interesante que es el germanio orgánico y otros componentes como los vemos acá, alcaloides, adenosina y otros ácidos grasos esenciales. Y en conclusión, es un hongo que tiene unos micronutrientes con músculo, digo yo, porque tiene una potencia, disculpen, tiene 15 veces más magnesio que un brócoli, 8 veces más omega que un salmón. Estos son valores por cada 100 gramos. 3 veces más hierro que la espinaca, mucho más mucho más proteínas vegetales que ni las propias legumbres. Y en el caso del chocolate, pues el chocolate es un alimento súper delicioso que tiene una función en el organismo, como son mejorar nuestro estado de ánimo y ayudar al sistema circulatorio. Entonces, fíjate que en el caso del chocolate, hablando específicamente, tiene 14 antioxidantes. Imagínate un chocolate con 14 antioxidantes y tú le estás metiendo 154 más. Y le estás metiendo, además de sus antioxidantes, 200 nutrientes. Estamos hablando de superalimentos que además de que tienen esos alimentos que normalmente consumimos, tienen unos componentes adicionales que los vuelve superalimentos y que nos van a ayudar en todas las funciones de nuestro organismo. Willy, digamos que para cerrar una idea interesante lo que nos acaba de decir, quiero contarte algo, María, y es que alguien cuando ya tuvo la experiencia positiva con el producto, porque reguló el tema de estreñimiento, del sueño, tanto con cápsulas como chocolate, cereal, café o tinto, que inclusive ya está en el hábito de las personas, lo que decía mi amiga de una manera como jugosa, decía, no, yo definitivamente ya no puedo vivir sin esta dosis de alimentación. Y es verdad, porque es como si tú dijeras que vas a dejar de consumir verduras y frutas. O sea, eso no pasa ni pasará. El Ganoderma lucidum, como normalmente, María, no estamos acostumbrados a consumir grandes porciones de verduras o de frutas en la mayoría de las personas. Sabemos que un chocolate, un café, un tinto, por su alta frecuencia en el día, nos va a poder nutrir de una manera interesante como lo harían estas verduras y frutas que nos acabamos de tener como el comparativo, y lo vamos a poder hacer sin invadir los hábitos. Entonces digamos que eso es lo que hace el hit de la compañía, el hit de nuestros productos, y es que le estamos apuntando a la industria de la salud y el bienestar, y obviamente con las estadísticas que ya las han montado muchas universidades importantes a nivel mundial. Y es que, Willy y María, el 40% de las personas hoy en día a nivel mundial estamos cambiando las marcas tradicionales por la marca saludable. Tú ya vas al supermercado y hay ya un poquito más de cuidado y conciencia en poder escoger una excelente marca. Y cómo no hacerlo a través del hábito que sí o sí las personas tenemos en el día a día. Entonces, Willy, súper interesante esta comparación que hiciste con verduras y frutas.
respecto a nutrientes y antioxidantes. Y Willy, siendo así, o sea, ¿cuál sería como la mejor hora para consumirme ese chocolate y obtener los beneficios respecto a mejorar esa higiene del sueño, de acuerdo pues, a tu conocimiento? Bueno, yo les he hablado que el tinto es una sustancia, pues el tinto, básicamente el tinto de Gano Excel, esa cajita que ven ahí arriba, que es el Gano Café clásico, es un tinto que tiene bajos niveles de cafeína, pero tiene un plus que es muy importante. Ese tinto que está ahí, hablando de cada uno de los componentes, tanto el chocolate como todas esas láminas, voy a empezar con el tinto. ¿Qué es lo que tiene ese tinto? Resulta que el ganoderma tiene un sabor amargo por su composición de triterpenoides, lo que hace que tenga el color oscuro que ven ahí en la lámina de abajo a la izquierda. Ese es el hongo Ganoderma lucium, que no le cambia el sabor al tinto, entonces tiene un plus. Ese tinto no tiene azúcar, ese tinto ayuda con la circulación, ayuda a adelgazar y ese tinto también ayuda con la digestión. También reduce el riesgo de padecer diabetes. El tinto se toma en la mañana porque, pues, por más que sea, tiene algo de cafeína y pues de pronto nos puede afectar el sueño y se toma después de las comidas. Y en el caso del chocolate, en mi caso, yo tengo un caso muy curioso. Yo cuando me tomo el chocolate en la noche, obviamente, porque me gusta bajar un poquito, cambiar la rutina de comer siempre las mismas cosas. Yo me tomo ese chocolate en la noche y eso me manda a dormir porque tiene unas propiedades relajantes. El chocolate tiene unas sustancias químicas que se llaman flavonoides y esas sustancias químicas ayudan a incrementar los niveles de óxido nítrico en la sangre, ayudando a mejorar la circulación y también genera relajación al sistema nervioso. Entonces, en mi caso, yo lo consumo en la noche, no después de la noche, no es la mejor hora después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque empiecen ya una serie de cambios en el organismo que ya no van a aprovechar todas las propiedades, porque el organismo se empieza a preparar para su descanso. En mi caso, yo me lo tomo en la noche y cuando tengo problemas para dormir, eso es efectivo. Algunas personas pues, experimentan tomarlo en la mañana y dicen que les ayuda con su energía. En mi caso, las personas que tienen problemas para dormir les sirve en la noche. Súper, Willy, muy valiosa tu información. Y bueno, pues digamos que todo ha sido súper interesante, pero cuéntanos, ¿hay una receta mágica para bajar de peso o tú cómo hiciste? Porque tú tenías un peso bastante complicadito pues para uno empezar a regularlo. ¿Cuál es esa receta, Willy? Sí, y cuéntanos cuántos kilos bajaste y en qué tiempo cuando decidiste aplicar todo lo que nos has compartido el día de hoy. Bueno, bajar de peso realmente es una decisión. Bajar de peso es algo en lo cual cabe una frase muy importante. Si usted quiere que en su vida hayan cosas diferentes, tiene que hacer las cosas de otra manera. Entonces, tú nunca vas a bajar de peso comiendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A darme cuenta que me hacía daño, a darme cuenta que cuando comía cosas dulces, me generaba debilidad, me generaba más hambre, me generaba ansiedad, me generaba una serie de cosas indeseables, hasta gases me generaba. Y empecé a identificar qué cosas realmente no me caían bien. Entre esas el azúcar. Cuando comía pan me pasaba lo mismo, me dolía el estómago, me daba diarrea, me daba de todo. Entonces empezando uno a escuchar el organismo, a ver realmente cómo trabaja, empieza a darse cuenta que hay cosas que le hacen daño al cuerpo. Entonces, ¿qué hice yo? Esto que está aquí, estos alimentos que están acá, empecé a incluirlos en mi dieta, como la avena, el café y el chocolate. También esa alga que está abajo, que es la espirulina, es una alga muy alta en proteínas que genera saciedad. Las proteínas tienen un efecto en el organismo de generar saciedad. Entre más proteínas, pues más saciedad, pero la idea es que estés entre 1 y 2 gramos de proteína por cada kilo. Entonces empecé a identificar que me estaba haciendo daño y empecé a hacer una serie de cosas. La primera, yo les había comentado algo muy importante, que el ejercicio sin buena alimentación no funciona. Empecé a cambiar mis hábitos. La segunda, empecé a hacer una desintoxicación. ¿Por qué la desintoxicación?
Por lo menos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja hay una industria pesada que es la refinería que se encarga de procesar una cantidad de sustancias, entre esos aromáticos, se encarga de hacer una serie de combustibles para el país y en el aire hay una cantidad de contaminantes que nosotros no vemos. Entonces, esa desintoxicación se hace para que esas sustancias nocivas permitan actuar cualquier cambio que estés haciendo en tu vida, tanto de alimentación como de suplementos y superalimentos como el ganoderma. Entonces, es esto que está acá. Antes de iniciar la rutina para perder peso, hay que desintoxicar el organismo para eliminar toxinas, para dejarlo preparado y limpio para que todos esos cambios de alimentación, todos esos cambios en nuestras rutinas, todos esos beneficios del ganoderma entren al cuerpo y hagan una mejor función. Esto que está en esa lámina lo hice hasta el 9º día y a partir del 10º día empecé a consumir 2 y 2 cápsulas cada 12 horas o en su defecto en las personas que tienen problemas en el sistema nervioso y circulatorio pues consumen el Excelium en vez del Ganoderma. En mi caso yo consumo Excelium, hay personas que les funciona mejor el Ganoderma. Entonces lo primero que hice fue desintoxicarme para dejar el organismo listo. Luego, ¿qué hice? Incluir estos alimentos. Chocolate, pero chocolate de verdad, no chocolate lleno de azúcar. De ese que le venden a uno, que le dicen, no, ese viene en paquetica, en pastillitas, y usted ve ese mismo chocolate, si le llegan a quitar el azúcar, ese chocolate no queda ni en la mitad del tamaño que es. El café, empecé a consumir café, empecé a consumir ese cafecito que ustedes ven ahí que no tiene azúcar y que adicionalmente tiene ganoderma. Empecé a consumir alimentos con avena y espirulina, como lo que ustedes ven ahí, como el gano cereal. Y empecé a consumir empecé a consumir más agua, empecé a generar hábitos de sueño, empecé a consumir más grasas saludables, me gusta el aguacate, me gusta el aceite de coco, incluyo el aceite de oliva en mis ensaladas y la mitad del plato debe estar lleno de frutas y verduras, la cuarta parte debe tener proteína y la otra parte puede contener algunos granos o algunas cosas que son de digestión lenta. Entonces esto que está aquí es algo que yo hice que les quiero compartir en la cual empecé a consumir café clásico, ese cafecito que está ahí. Y ese café clásico lo consumía en ayunas. Como el café tiene un pH que tiende a neutro, no me generaba gastritis ni reflujo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues consumir el cafecito y echarle azúcar, porque si usted está tratando de bajar de peso, pues le mete azúcar y se lo tira. Entonces yo lo que hacía era que me lo tomaba en ayunas y de 1 a 2 horas después de comer me tomaba mi papeletica de café y empecé a ver cambios. La idea es consumirlo simplemente con agua caliente nada más. A eso le adicioné cápsulas de ganoderma. Junto con el cafecito yo tomaba mis pastillitas, las abría, porque tenía un problema serio de reflujo y de gastritis, abría el contenido, lo adicionaba al cafecito. Como el ganoderma es una sustancia que no, si no les había mencionado, solo en agua, aceite y en alcohol, pues se disuelve súper bien, me lo tomaba y cuando baja la cápsula, cuando baja el producto en esa concentración dentro del tinto, el tinto es un catalizador, acelera la velocidad en la cual se absorbe el producto. Entonces cada 12 horas me tomaba 2 cápsulas, 1 o 2 horas antes de las comidas. La idea es no consumirlos en las comidas para que el organismo esté vacío y genere mejor resultado. Y me tomaba por cada pastillita que me tomaba un vaso de agua. Si me tomaba 2 pastillas, 2 vasos de agua. ¿Por qué? Porque el agua ayuda a limpiar el organismo. Y cuando estaba haciendo ejercicio, iba al gimnasio y me gustaba darle duro a los hierros, como dicen popularmente por aquí. Entonces yo le metía de vez en cuando unas 2 capsulitas a esto, la misma, yo abría mis capsulitas, las cápsulas de Cordigol sí las empecé a consumir después del 10º día, como está acá, después del 10º día, empezaba a consumir dos de Excelium o 2 de Ganoderma y empezaba a meterle Cordigol. Cordigol es un hongo diferente que viene del Himalaya, a más de 3.500 metros, encuentra dentro de las orugas que crecen allá, es algo más caro que el oro, y ese Cordigol tiene una función muy especial para los deportistas, incrementa el oxígeno y da más resistencia, entonces eso me ponía poderoso, mientras me limpiaba, empecé a bajar de peso, y yo tomaba esa recetica cada 12 horas con juicio. Entonces le empecé a meter el ganocafé clásico, las cápsulas de Cordigol, y empecé a ver resultados muy grandes unidos con una alimentación sana, agua y ejercicio y sueño. Fantástico. Uy,
O sea que, como para retomar un poco lo que decías al principio, ese detox lo vamos a hacer Ganoderma, Exilium, y con la tablita que ya tenemos especificada, y si tenemos, digamos, la oportunidad de hacer la compra completa, Cordigol, Ganoderma y Exilium, esa es la manera ideal como para que nuestra célula esté muy receptiva a empezar a consumir los productos de Ganoderma lucidum, que en realidad son unos productos que todos conocemos porque son productos de la canasta familiar, solo que estos son funcionales. ¿Cómo te fue, Carmen, con el detox cuando empezaste a hacerlo? No, excelente. Y aquí es importante hacerles una aclaración, y es que a través de tener el extracto puro en las cápsulas, digamos, el efecto es más interesante. Pero es importante tener claro que todos nuestros productos tienen el extracto hidrosoluble del hongo, único de las 200 variedades que existen a nivel mundial, los 6 más fuertes en nutrientes y antioxidantes. Pero cuando yo empiezo, María, a hacer mi detox, porque es una de las primeras tareitas que hay que hacer, sabemos que hay personas que de pronto, si lo hacen de una manera muy rigurosa, tiene unos efectos secundarios fuertes, porque él comienza realmente a hacer una limpieza interesante, y cada persona tenemos un metabolismo diferente, pues debido a los hábitos, a la contaminación y a muchos aspectos que desconocemos. Entonces, cuando de pronto los efectos secundarios, hay personas que efectivamente no les da nada, como hay otros que, como cuando tú te preparas psicológicamente en el momento de purgarte. Tú sabes que ojalá sea un fin de semana en la casita, y nos cuidamos un poquito de estos síntomas secundarios, pero hay personas que no les hace nada, pero es importante que haga algo, María, o sea, que comience a haber una limpieza por la piel, por la orina y por todos lados donde de verdad pudiéramos sacar lo que el cuerpo ya no necesita. Personalmente me hice una limpieza de sinusitis, o sea, sin gripa empecé a soltar una cantidad de flema, porque siempre que tenía gripas me dolía esta parte y esto, y no podía entender de dónde estaba sacando tanta mucosidad, y era a través de ese detox que pude realizar, como lo indicó Willy. Fantástico. Eso está, Bueno, dicho, eso es espectacular. Nosotros nos preguntamos de dónde vienen todas esas toxinas. Vienen de fuentes hídricas, metales pesados, insumos, aguas residuales, plásticos. En el tema del agua, nuestros acueductos no están preparados para tratar, sino algunos componentes de lo que trae el agua, y los metales pesados no llegan a la casa, entran al organismo y generan problemas de acumulación de metales pesados que con el tiempo puede producir cáncer. En el aire pues tenemos humo, tenemos vapores, catalizadores, quemas de artículos de consumo como los plásticos, conservantes y cultivos transgénicos como chatarra, radiación, de todo. Entonces toda esa contaminación debe salir con ese detox. ¿Para qué? Para que nuestro organismo quede limpio y preparado para que los componentes del Ganoderma hagan una función aún más eficaz que simplemente tomándolos como si fuera una bebida normal. Recordemos que nuestros productos de Gano Excel son un extracto soluble, es un extracto que ha eliminado la celulosa, la que tiene todos los componentes que son tóxicos, y nos ayudan a eliminar todo este tipo de cosas. Entonces, estas recetas es algo que yo hice. Hay muchas personas que han experimentado otras cosas, tú puedes incluir algunos otros productos, pero en resumen les voy a dar esas recomendaciones, todo ese resumen de recomendaciones que les di resaltadas en amarillo en esta lab. Me disculpan. Willy, y como a grosso modo, ¿qué kit nos recomiendas tú para uno empezar a regular ese peso? Porque en realidad a veces pensábamos que éramos solo las mujeres las que queríamos vernos y sentirnos bien, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, tú, que eres nuestro invitado especial, también empezaste pues con eso de quererte ver mejor, de bajar de peso. Entonces, cuéntanos cuál es ese kit, con cuál kit podemos nosotros arrancar para mejorar nuestro peso o para regular esos kilitos que tenemos de más. Bueno, como les había comentado, perdón que tengo aquí que alimentar el computador. Ya.
Como les había comentado, un kit muy interesante es un café clásico, unas cápsulas de Ganoderma. En mi caso me sirve el Excellium porque el Excellium es el hongo joven que tiene entre 1 y 2 meses en su cultivo y el Ganoderma pues tiene un poco más de tiempo. Pero el Excellium en mi caso, que tengo problemas del sueño, me ayudó bastante porque ayuda con la circulación y empiezas a ver un cambio. Pero el Ganoderma también es un hongo un poco más maduro con otros componentes. Y el kit, si lo podemos hacer con clásico, con las cápsulas de Ganoderma, que es el extracto puro del hongo medicinal con todos esos antioxidantes y nutrientes, pues la potencia se sube al máximo. Una papeletica de Ganocafé clásico tiene aproximadamente entre 90 y 100 miligramos de Ganoderma. Una cápsula de estas puede tener entre 250 y 450 miligramos de Ganoderma. Entonces esa cantidad hace que todos esos nutrientes entren a mayor concentración y tengan un efecto aún más veloz en tu organismo. Y el cortisol son cápsulas de medio gramo del hongo que les consideran el alimento de los reyes. Mejora la oxigenación, mejora todo lo que tenga que ver con ejercicio y tiene un efecto en el sistema reproductor y en el sistema genitourinario muy importante. Entonces esta fusión, este kit que yo hice, me funcionó. Ahorita les voy a mostrar una foto para que me crean. Ese es mi testimonio. No, Willy, no lo puedo creer. ¿En cuánto tiempo sucedió ese cambio? Sí, Willy. Yo ese cambio, ustedes ven ahí, ese cambio no, ni siquiera, ese cambio es de noviembre del año pasado antes de Navidad. Ustedes dirían, oiga, este señor que hizo en Navidad para no engordarse, pues simplemente fui consciente. Sí, uno en Navidad que quiere tamalito, buñuelos, mejor dicho, uno claro. dice dieta. Claro, es que en Navidad yo fui donde un endocrinólogo y lo primero que me dijo el endocrinólogo es, señor, usted va a subir de peso y no le voy a hacer ningún tratamiento. Y yo le dije, pues doctor, nos vemos acá cuando eso pase. Resulta que esa foto que están viendo ahí, esa foto es de hoy. Me la acabé de tomar antes de esta charla. Fíjese que el cambio de entre 92 y 82 kilos, yo ese peso lo bajé en aproximadamente 3 meses, pero siendo juicioso, porque ninguna dieta funciona si usted no le mete juicio. A uno le dicen, cómase un día a la semana un gustico, métase azúcar, métase una pizza, métase hamburguesa. No, señor. Si usted no hace que su metabolismo se regule, cuando usted cambia ese hábito saludable por ese día que usted cree que no le va a hacer nada, se van a volver a dañar todas esas hormonas. Va a empezar a tener un síndrome metabólico y no va a bajar. Entonces yo fui muy juicioso. Súper, Willy. Sí, sé que tuviste que haber sido muy juicioso. Y lo más importante es que este producto es súper regulador de ansiedad. Yo lo comprobé porque estuve hace poco en un turno de 21 días y la verdad tú con un restaurante a la mano donde te sacan una máquina de helados, la verdad no me daba como esa ansiedad de consumir helados. Pero entonces yo aprovecho, Willy, y les quiero contar un poquito sobre este producto. Yo soy fisioterapeuta, como les comentaba Carmen, y es un producto sencillamente ganador. ¿Por qué ganador? Tengo experiencias, primero pues con mi esposo, una lesión, una tendinitis como tal en el hombro. Adicional a eso, ya el especialista le había dicho que iba a empezar un proceso de infiltraciones. No estoy de acuerdo con el tema. Hizo su detox, empezó el consumo del cortisol y hoy pues fantástico porque mi esposo pudo retomar lo que a él le gusta y es esquiar y pues también manipular sus pesitas. Eso me pareció súper chévere. Y hay algo súper importante también que no quiero que se vayan pues sin esa información y es que recuerden que estos espacios los vamos a seguir promoviendo. Hay muchos temas por abarcar como la higiene del sueño. Es importante que tengamos presente que no solamente es bajar de peso en la parte que se vea, sino cómo ese bajonazo de peso no nos afecta, digamos, problemas como que nos dé ansiedad o que me generó una gastritis crónica al bajar de peso. Es una bajada de peso en serio muy saludable, sin castigar ningún alimento, solo entendiendo que estamos volviendo a lo básico, a lo natural, o sea,
la lechita de almendras, dejando a un lado todo lo que comemos a día. Inclusive la forma de hacer la cocción de los alimentos también es algo interesante, que de todo eso, créeme que seguir conectados con estos espacios van a seguir recibiendo una información demasiado valiosa. Y Carmen les tiene un mensajito antes de que nos desconectemos, y es que Carmen, cuéntanos. Bueno, nosotros vamos a seguir con estas charlas de nutrición, de bienestar, de salud, con invitados especiales, con información muy interesante, porque de alguna otra manera el interés tiene que nacer desde cómo alimentar a los hijos. Yo le comentaba a María que uno es muy experto en saberle combinar su ropa a los niños, pues un tema, digamos, exterior, y muchas veces en el momento de una buena alimentación, que es lo esencial, lo realmente importante, pues las mamás a veces tenemos muchos desconocimientos. Entonces, hoy es control de peso, unos tips demasiado interesantes, agenda llena con tanta información, y a través de la conexión vamos a poder darle estos obsequios. La persona que les va a seguir compartiendo estos espacios, cuénteles de qué se trata esta cajita saludable y cómo van a poder participar de otros espacios interesantes, sobre todo para que conozcan cómo armar los kits de acuerdo a la diabetes, de acuerdo al tema de los niños, para la energía, para antes de hacer ejercicio, para el detox, para el tema del sueño, alergias respiratorias y muchos kits interesantes con una mezcla de una manera correcta. Entonces, todos conectaditos con la persona que les promovió este espacio, porque vamos a seguir llevándoles salud y bienestar con muchísimo cariño, humildad y sobre todo pues en pro de que todos de verdad tengamos una salud interesante. Y lo más chévere, van a haber premios, entonces vamos a empezar a lanzar en cada evento como el producto del mes. Así que el producto del mes definitivamente es el kit para regular el peso, ya ustedes lo tomaron. La idea es que los que se sigan conectando vayan apuntando cuál es el recomendado del mes, porque van a haber premios. Willy, muchísimas gracias, ingeniero William, porque él es ingeniero químico, por eso es que tiene todo ese conocimiento. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a esas personas que están hoy acá brindándose este espacio tan maravilloso de escuchar pues digamos, tan valiosa información. Los esperamos en otro espacio. Que tengan una feliz noche. Abrazos y bendiciones. Y Willy, para cerrar, no sé con qué frase así interesante te quieras despedir. Y de verdad, nuevamente, gracias por acompañarnos en este valioso espacio. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Es todo un honor acá estar con ustedes. Esto que está aquí es una lámina que pues pueden tomar apuntes o pueden tomarlo en pantallazo, que es importante, donde resume todas esas noticas en amarillo que realmente me parecen interesantes para poder tener una salud óptima. Realmente en GanoExcel estamos para, no solamente para vender un producto, sino también estamos para generar una mejora en la salud de las personas, porque la idea es distribuir salud y bienestar a toda la humanidad, y estamos dispuestos a ayudarlos, a orientarlos en todo lo que necesiten. Quedo atento y si tienen alguna duda, pues ahí vieron mi teléfono y me pueden escribir. Con mucho gusto para servirles. Aprovechen a este hombre que está votado. Recuerden, el kit del mes, el kit para regular el peso. La idea es que se sigan conectando para que participen en los premios. Así es. Bueno, feliz noche para todos. De verdad, un gustazo haberles compartido tremenda información. Cuídense mucho.